No sé ustedes, Alejandro sí es más o menos de mi rodada. Cuando yo era pequeño, hablaban de la Tercera Guerra Mundial. Híjole, a mí hasta me espantaba porque había canciones, había el mito de que había un dedo que un día iba a apretar un botón y se iba a Red destruir Button. todo. También te tocó ese, pues si no temor, esa idea como niño. Claro, y además nuclear, ¿no? Sí, sí, la destrucción masiva del planeta. Bueno, la Sí, destrucción masiva. sí, claro. A ustedes ya, yo creo que lo veían con otros ojos porque Ya habíamos pasado lo de los misiles. Exacto, ya después de las guerras, la guerra de los 100 años y todas Sí. esas que les ha tocado. sí, es más, yo tuve familiares que pasaron la Segunda Guerra. Tengo todavía familiares que les tocó la Segunda Guerra y que en algo les cambió, se fueron a trabajar, pero lo veían también como un hecho, a pesar de todo, que ni les venía ni les venía más que en el trabajo, pero que no les afectaba en su vida, que no les ponía en riesgo su vida, me lo platican. No lo veíamos como una amenaza, sino como una oportunidad. Muchos de mis familiares se fueron a Estados Unidos en ese entonces como manos de obra y consiguieron buenos puestos, ciudadanía, ganancias importantes, Dora. Sí, pero eso en un momento permitió también que el país, México, se viera afectado precisamente por esa emigración. Sin embargo, sus descendientes hoy viven súper bien, son residentes, son nativos, pero cuando tú sabes de una guerra, la vives a distancia nada más, estás al tanto de las noticias, pero no te afecta aparentemente. Cuando analizas un poquito, te das cuenta que sí afecta. Es En la que economía, en, sí. termina, En la termina. economía, en lo social, muchas veces con familia que tienes en los Estados Unidos, dado que los Estados Unidos están presentes en muchos de estos lugares en donde hay conflictos, sí afecta, claro que afecta y existe el miedo. Y además los niños preguntan, tú estás hablando de cuando eras niño y pensabas en el botón rojo. Y la generación que sigue de ustedes también tenía miedo de una guerra, pero de una guerra de bacterias, de virus, que también lo vivieron la generación que siguió de ustedes. Y hoy se convirtió en una realidad porque muchos lo están viviendo así. Es que ya más grande sí me tocó familiares que fueron a la guerra, Kuwait, y que estuvieron participando en esas guerras allá. Tormenta del Desierto se llamaba, ¿no? Sí. Sí. Ya me tocó gente cercana que participó en eso. Y te afecta. Un compañero mío de la preparatoria se fue a vivir a Estados Unidos y se fue a Vietnam. Ay, Fue a Vietnam y murió. Está en ese muro de piedra negra que está en Washington. Su nombre está ahí. Uh-huh. ¿fue por voluntad o lo le tocaba obligatoriamente? Su papá era medio gringo, entonces fue a vivir allá, a estudiar y a trabajar y todo eso, a buscar allá su vida y le entró, hizo el servicio militar y le tocó ir a Vietnam y murió. Pues es que esto es el inicio de una ocupación, dijo Joe Biden. El inicio de la invasión rusa a Ucrania. Confirmó este mandatario que habrá movimientos defensivos de tropas. Ordenó el traslado desde Alemania de 8 cazabombarderos, 20 helicópteros de combate. Porque las sanciones económicas pues también ya llegaron. Sanciones a Rusia. Biden aisló a Moscú del sistema financiero occidental y lo acusa de haber iniciado la invasión. ¿Qué sucedió? Que primero Putin reconoció a 2 provincias y dijo, sí, son independientes. Y como son prorrusos, él, como papá ruso, los protege. Vénganse, mis hijitos.
pero ayer consiguió apoyo de lo que sería el equivalente a la Cámara aquí, ¿no? A las cámaras. Al Parlamento. La Duma se llama. Sí. Y le dijeron, sí, puede usted apoyarlos militarmente. Uh-huh. Pueden entrar con tropas para que estos separatistas rusos defiendan su territorio junto con usted. Uh-huh. Lo que pone las cosas en otro color. Estados Unidos anunció sanciones, un paquete de medidas que incluyen bloqueos totales a las instituciones financieras rusas, al banco estatal que se encarga de apoyar el desarrollo de la economía. Rusia acaba de anunciar que se está tomando una gran parte de Ucrania. En mi opinión, está estableciendo una razón para tomar más territorio por la fuerza. Este es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania, como Putin indicó, y pidió permiso para hacerlo desde su Duma. El presidente estadounidense anunció además que a partir del miércoles se impondrán estas sanciones a miembros de las familias de la élite rusa. Se complican las cosas como ustedes. Pero es caso de análisis Putin, ¿no? Es decir, venía como fabricándose o construyéndose él como figura desde hace ya varios años, pero si el resultado de todos esos años de gobierno y de planeación y todo es llegar a una guerra, es verdaderamente, yo creo que de las últimas mentes del siglo XX y la manera de plantear el conflicto en el mundo, ¿no? Porque, a ver, y lo hemos dicho aquí, Europa no ha vivido una guerra entre países desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, fueron los últimos conflictos dentro de ese territorio, porque sí estuvo el caso de Yugoslavia, pero era una guerra civil y territorial dentro de la propia Yugoslavia. Pero ahorita otra vez involucrar a Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Polonia que está ahí, Austria, o sea, prácticamente a toda Europa occidental contra el gigante ruso, más Estados Unidos. Híjole, quién sabe en qué termine eso. ¿Y qué te parece entonces? ¿Que Putin es un loco y que está desvariando de poder, o que lo tenía calculado milimétricamente y sabe lo que quiere conseguir? Yo creo que lo tenía calculado, pero es un loco. O sea, no llevas con una soltura a 150,000 hombres a la frontera del país de al lado. Imagínense que Estados Unidos metiera, como dijo Trump, que metiera 150,000 soldados en la frontera norte. Ayer lo elogió Trump a Putin, dijo que era un gran estratega, y además dijo eso, repitió la idea de por qué Estados Unidos no hace lo mismo con México. Eso, y luego dijo que esto de Rusia no hubiera pasado bajo su gobierno. Bueno, él hubiera. Bueno, ahí había desquiciado contra desquiciado, pues no había para dónde hacerse. No, pero eran de la misma eran rama. muy cercanos, sí. Muy por cercanos eso políticamente. Entonces, por eso Trump Putin desquiciado y Putin igual. No hubiera Putin pasado. hubiera hecho lo que él quisiera Sí. Lo hubiera dejado actuar y no hubiera habido este conflicto internacional. No hubiera ningún problema con él. Lo hubiera apoyado. Putin declaró que estaba en contra del acuerdo que se había firmado en el 93, quitándole territorio, y que él consideraba que lo importante ahorita era recuperar el territorio. Tú preguntas a Manelik si fue una torpeza o si estaba fríamente calculado. Él es estratega, él era agente, él sabía de muchas cosas antes de llegar al poder y nunca estuvo de acuerdo con esa independencia que lograron algunos países de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas, Soviéticas, creo que así era. Pero está fríamente calculado, empieza por dos que le dan todo su apoyo, que han demostrado ser la parte dura y conservadora en cuanto a seguir perteneciendo al
régimen que dirige Putin y va por todo. Él no se va a quedar con esto. Si no se logra un acuerdo en la mesa a nivel internacional, él no tiene miedo. Oye, destacar esa cantidad de soldados para respaldar dos, no sé, no son 2 estados, son 2 provincias que ni siquiera, creo que son más soldados que habitantes. Se acabó la paz y el amor que había generado el COVID. Por cierto que Marcelo Ebrard dijo que no va a mover, a cerrar o a evacuar el personal de la embajada. Son 4, dijo la embajadora. Pues sí, pero Estados Unidos ya retiró todo su personal. No, pero me imagino que hay de tener ahí una ciudad. Pues así sean 2, luego ¿cómo los sacas? ¿Cómo los expones? ¿Qué quiere decir esta decisión de tranquilos, ahí quédense, que las cosas van por buen camino o que se la están jugando y están en el filo de la navaja? Aunque sean 2 o 1, el trabajo del canciller es protegerlos y ponerlos a salvo. Pero ayer dijo Ebrard, no los movemos, ahí se quedan. Lo malo es que ayer el precio del petróleo llegó a los $100 el barril, lo que va a impactar directamente en las gasolinas. Sí. Y en los precios de muchos artículos. Casi $100 el precio del barril. Es la primera vez que alcanza ese nivel desde 2014. Los precios del gas natural también subieron. Hay que recordar que el primer daño es un gasoducto. Rusia iba a enviar gas a Alemania y construyeron un tubo directamente desde Rusia hasta Alemania para que llegara el gas. Pero ese ducto se cancela. Ese ducto es para aumentar la distribución de gas en Alemania. Alemania depende del gas de Rusia. Se quedan sin Sí. ese suministro.